sé que existen algunos síndromes que me pueden llegar a predisponer al cáncer, entonces ¿en qué pacientes debo vigilar o debo prestar más atención? Porque sí existe predisposición genética. Entonces, ¿en qué pacientes? En pacientes que hayan empezado infecciones como hepatitis B y C por riesgo de cáncer hepatocelular, pacientes que tengan VIH por riesgo de desarrollar sarcoma de Kaposi, pacientes que hayan cursado con una infección por virus de Epstein-Barr por riesgo de desarrollar un linfoma de Burkitt. Cosman es una neutropenia que tiene permisos, pacientes que tengan sus defensas, sus glóbulos blancos bajos, que sean inmunodeficiencias, tienen del 8 al 10% en toda su vida riesgo de desarrollar leucemia por linfomas. Pacientes post-transplantados, ya sea de órgano sólido o órgano líquido por la inmunosupresión, pueden llegar a desarrollar unas segundas neoplasias. Y aquí nos dice, riesgo de segundos tumores, pacientes que hayan recibido quimioterapia. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿cuáles serían los datos del alma muy en general que tienen que conocer ustedes? Adenopatías, pero no todas las adenopatías es un sinónimo de cáncer. ¿Qué adenopatías me tiene que llamar la atención? La ubicación. Ya. Si es supraclavicular, si el tamaño se encuentra más de 1.5 centímetros en región cervical, región axilar, más de 1 centímetro en región epitropial, ya es un dato que no es normal. Otro, que tenga una adenopatía pero no tenga datos de inflamación, entonces no lo puedo relacionar que sea secundario a una infección, que sean duros, que estén adheridos a planos profundos, pueden ser localizados, pero pues uno que más de 3 centímetros me tiene que llamar la atención, o que presenten ganglios en todo su cuerpo generalizados, ya sean más de 3 semanas de evolución, es una adenopatía significativa que deberíamos estudiar y referir. Fiebre, ¿no? Paciente que ya tenga, que siga con fiebre más de 2 semanas, que no se le encuentre un poco infeccioso, deberíamos descartar que no sea un síndrome linfoproliferativa, una leucemia o un linfoma. Doloros, ¿no? El dolor es el motivo de consulta más frecuente en pediatría, lo asociamos a dolor de crecimiento. Pero ¿qué tipo de dolor me tiene que llamar la atención? Localizado, si es solo en un lado, pues bilateral. Si tiene a su vez tumefacción, impotencia funcional, me podría hacer sospechar de un tumor óseo, pero si es difuso, tiene impotencia, tumefacción, derrame articular, podría haber sido un dato de dolor óseo secundario a un proceso linfoproliferativo. Entonces también ojo, en caso de que el paciente les llegue con dolor óseo, investigarles, por lo menos pedirle un hemograma y ver que no haya nada alterado. Masas mediastinales podemos llegar a evidenciar, como vemos aquí, en caso de leucemias o linfomas. Masas abdominales. Las masas abdominales sí son importantes y podemos ver que dependiendo de la edad nos puede hacer saber qué podría ser su presunción diagnóstica. Si el niño tiene menos de un año, puede ser un tumor de Wilms, un neuroblastoma, un hepatoblastoma. De 1 a 5 años, un Wilms, un linfoma de Burkitt, hepatoblastoma. De 5 a 10, terminales. Mayor a 10 años, un Burkitt, un Wilms. Masas intracraneales, nos tiene que llamar la atención porque ustedes en su formación están viendo que pesamos, tallamos y también tenemos que medir bien el perímetro cefálico. ¿Para qué? Para hacer un diagnóstico de macrocefalia, ¿no? Si el niño presenta náuseas y vómitos, pero hemos descartado que no es por ninguna etiología infecciosa, deberíamos indagar por qué. Si el niño presenta cefaleas, no asociadas a que sea secundaria una infección, si presenta o no movimientos anormales, alteraciones en la marcha y alteraciones en el hemograma, citopenias, anemias, trombocitopenias, leucopenias o leucocitosis, nos tiene que llamar la atención. Vamos a hablar ahora de tumores del sistema nervioso central, porque leucemia está como un tema aparte. Los tumores del sistema nervioso central se consideran la segunda neoplasia infantil más frecuente después de las leucemias, pero es la principal causa de muerte en tumores sólidos, entonces es importante. La incidencia es de 1 a 3 casos por 100.000 personas o niños menores de 19 años, y es alta. ¿Cómo podemos llegar a clasificar? Por la localización, las que afectan médula espinal, infratentorial o supratentorial. Pero también en todo lo que es tumores y todo lo que es leucemias, porque hemos mejorado bastante la supervivencia o los tratamientos por los estudios de citogenética. Entonces, a su vez, aparte de las clasificaciones por la localización, por la histología, también se encuentran relacionados parámetros moleculares y genéticos.
Solo sigan muy grandes rasgos para que lo sepan. Y sí son unas clasificaciones muy grandes. Ahora, ¿por qué se da o cuál es la etiología de los tumores del sistema nervioso central? Nos hablan de una compleja interacción de la carga genética. Los síndromes genéticos relacionados, lo que hemos avanzado de Down, Fanconi, ataxia telangiectasia, más una exposición ambiental. Teóricamente, para la mayor parte de la etiología de los cánceres, se habla de una teoría de dos eventos. El primer evento que puede ocurrir en el útero, en la formación del bebé, que ha llegado a provocar una mínima mutación o alteración a nivel de lo que es el ADN, pero no ha provocado la repercusión clínica. Y un segundo evento, ya por exposición tóxicos, insecticidas, herbicidas, algo que ha provocado una segunda mutación, y esta sí ha afectado a una línea germinal y ha provocado una mutación en el desarrollo de una neoplasia. Entonces, para que veamos que siempre es una interacción. Los síndromes genéticos, neurofibromatosis, ataxia, Fanconi, y también nos habla de radiación ionizante. Antes, pues la supervivencia era muy baja, a todos dábamos quimio y radio, ¿no? ¿Qué se ha visto con la radio? Que como son radiaciones ionizantes, a la larga pueden llegar a desarrollar tumores donde a nivel del sistema nervioso central. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para que se desarrolle? Más o menos 7 a 9 años. Entonces, por eso que también en algunos tipos y específicos de tumores se evita la radiación a nivel del sistema nervioso central por el riesgo de desarrollar este tipo de patologías. Ahora, ¿en qué tipo de riesgo, en qué tipo de personas tienen más riesgo de desarrollar tumores a nivel del sistema nervioso central? Se dice que pacientes que hayan sufrido un traumatismo craneoencefálico. ¿Por qué? Por la radiación. ¿Cuántas tomografías tenemos que controlar? Por lo menos unas 3 o unas 5. Entonces puede llegar a desarrollar. O pacientes que hayan nacido por parto vaginal, pero que hayan usado forceps. Y esta es la clasificación de tumores, no lo tienen que saber, porque para que se den cuenta que es mucho, que afecta tanto la parte histológica, molecular. Lo más importante, yo siento que ustedes conozcan esta parte de que sepan que existen tumores en pediatría, que son diferentes a los de los adultos, que capaz los de los niños tienen una mejor supervivencia y la clínica, ¿no? Que sepan reconocer la parte clínica. Entonces me tiene que llamar la atención el tema de la cefalea. Cuando es leve, es intermitente y responde a analgésicos. Cuando el niño se despierta por dolor o en la mañana se despierta aún con dolor de cabeza. Ese tipo de cefalea nos tiene que llamar la atención. La mayor parte de los pacientes, o existe mucha epilepsia en pediatría, ¿no? Pero nos tiene que llamar la atención los pacientes que presenten convulsiones focales con alteración del estado de conciencia o que no respondan con los medicamentos anticonvulsionantes habituales, que tengan problemas en el aprendizaje, que antes eran niños normales y han empezado a estar más irritables, más letárgicos. ¿Qué tal que sea un tumor que tengan y que le ha provocado esa alteración? Alteraciones en pares craneales, macrocefalia, ¿no? Ya les va a llamar la atención un niño que venga con su cabeza súper grande, ¿no? O que presentan datos de una diabetes insípida, que sean niños que tomen mucho líquido y hagan mucha pipí y llegan deshidratados, ¿no? Porque tienen un tumor a nivel de linfocitos. Ahora, por la edad, es importante que debemos sospechar. En niños menores de 2 años, tocarles la fontanela, ¿no? Nos llama la atención una fontanela hipertensa, que haya una diástasis de las suturas craneales, que tenga macrocefalia, que tenga vómitos de aparición nocturna o en proyectil. De hecho nos habla de datos de hipertensión endocrinal, ¿no? Cuando veamos un niñito con su cabeza grande y que tenga esta imagen como el sol naciente, pues chicos, microcefalia, para que veamos. ¿Qué otro? En niños mayores de 2 años, la cefalea, ¿no? La cefalea aumenta en frecuencia, en intensidad, predominio matutino, que se despierta con dolor, están durmiendo y se despiertan por el dolor. Si se acompañan vómitos, ¿ya? Y principalmente la triada, ¿no? De Cushing por hipertensión endocrinal. ¿Cómo se hace el diagnóstico de tumores del sistema nervioso central? Básico para ustedes, la clínica, ¿no? Estudios de imagen, pedimos una resonancia magnética que es muchísimo más sensible y específica. Lo malo es que necesitamos para este estudio que el paciente se encuentre sedado. Otra opción es una tomografía. Una vez que tenemos el estudio de imagen, como acá que vemos el tumor, se debería hacer ya
ver si se va a hacer una biopsia o un exéresis. En algunos casos por la localización no se logra hacer lo que es el exéresis, que sería lo ideal, y deberíamos hacer una citología del SR para descartar que no haya infiltración a otros órganos. Podemos hacer una ecografía transfontanelar, como vemos acá, la presencia de la masita. Una tomografía donde vemos el nivel del cerebelo está más. Y en la resonancia que nos delimita mucho mejor. El tratamiento es básico, cirugía, quimioterapia y radioterapia. Pero, ¿qué es importante aquí? Hacer el diagnóstico temprano, ¿no? O sea, si hay una mínima cefalea, pues no sé, derivarlo con el neuro para que lo revise, con su pediatra para que lo revise. Que tal que en esa ocasión solo necesita una mínima biopsia y dar quimio y dar radio. Aquí llegue ya muy comprometido, donde el tumor es más grande y no puede hacer tratamiento quirúrgico, ¿no? Es por eso que generalmente la mayor parte de tumores del sistema nervioso central acá pues ya llegan en estados muy avanzados directamente como para tratamiento paliativo, ya no tanto por el tratamiento. Es importante ver que se ha desarrollado lo que es la oncogénesis, desarrollo de los síntomas y signos. Ideal sería programar una cirugía de manera temprana. Podríamos dar, aparte de la cirugía, si no se ha reseccionado el tumor, quimioterapia, radio, quimio, y en caso de que no se logre, ya es más que todo mejorar su calidad de vida, ¿no? Cuidados paliativos. Y esta gráfica está bonita, ¿por qué? Porque en otros países los tumores del sistema nervioso central tienen una supervivencia de un 75% con una fe significativa. Entonces, lo ideal es ¿por qué? Porque han hecho un diagnóstico temprano. Esto es importante que nos llevemos de concepto, datos o signos de alarma para sospechar del sistema nervioso central. ¿Por qué hago más énfasis? Porque creo que en este tipo de patologías ya llegan los pacientes muy comprometidos como para dar opción a un tratamiento. Entonces, lo ideal es hacerles un diagnóstico temprano. Cefaleas persistentes, si despierta durante el sueño, aparece al despertar, que ocurre en menores de 4 años, si se asocia a una confusión o alteración del estado de conciencia. Vómitos persistentes, hemos descartado que no sea nada infeccioso, que tenga papiledema, disminución de la agudeza visual, proptosis, tortícolis persistente, regresión psicomotriz, que antes tenía un buen desarrollo psicomotor y posteriormente hemos evidenciado una regresión. Eso es importante preguntar. Y saben, ¿no?, que en sus cartillas de los niños está ahí los hitos del desarrollo que deberían ir marcados. Debilidad focal, alteración en la coordinación y eso también parálisis facial que no mejora después de 4 semanas, ¿no? Y alteración en la deglución. Entonces, pienso que es el tema de las cefaleas. Entonces, aquí, ¿qué es? Si tu niño tiene dolor de cabeza nocturno o a primera hora de la mañana, deberíamos descartar un tumor del sistema nervioso central porque se podría tratar de un meduloblastoma o otro tipo de tumores. Vamos a hablar del más frecuente, que es el meduloblastoma. ¿Ya? Ocurre en 2 tipos, 3 y 4 años y 8 y 9 años. Ocurre o su ubicación principalmente es a nivel del vértice cerebeloso, techo del cuarto ventrículo, y la principal manifestación puede ser hidrocefalia. Y si tiene hidrocefalia, ver que no presente datos de hipertensión endocraniana. Con una simple tomografía podemos hacer el diagnóstico. ¿No? Que vemos aquí la masa. Clasificación histológica, solo para que sepan que existen 5, nada más. El diagnóstico es por imagen y con tratamiento tienen una muy buena supervivencia de un 90% a 5 años. Ahora el neuroblastoma los clasificamos por grados, ¿no? Un grado 1, 2 puede responder bien con quimio, un 3 tal vez con radio más, un grado 4 necesita un trasplante de células proliferadas hematopoyéticas. Entonces existe buena supervivencia, ¿no? Ahora vamos a hablar otro tumor, vamos bajando el ojito, ¿no?, que es el retinoblastoma. Es la neoplasia intraocular más frecuente, ocurre en menores de 1 año, se va a dar por una mutación a nivel del gen del retinoblastoma y tenemos 2 tipos de presentación: bilateral, que el 25% se encuentra hereditario, o unilateral, que el 90% no es hereditario. Clínica fácil: leucocoria, estrabismo o nistagmus, ¿ya? ¿Cuál es la etiología o la patogénesis? Existen 3
hipótesis, la de Schultz, que nos indica que es una deficiencia de vitamina A, interacción con otros virus como adenovirus, VPH. Por eso es importante la vacunación para el VPH, ¿no? McBride nos indica que es secundario más una infección viral, y Orejuela nos indica que es más que todo más genético por una mutación a nivel del gen de regeneración. Entonces, si el niño tiene estrabismo, tiene una mancha en su pupila, deberíamos referirlo al oftalmólogo de manera precoz, porque capaz podríamos encontrarlos en un estadio estadio 1, que solo necesite tal vez un poco de cirugía y láser, nada más, pero el ojo puede ser funcional, a que lleguen estados avanzados donde tengan que iniciar el ojito, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los signos de alarma para un retinoblastoma? Pupila blanca, ¿no? Siempre que sale el reflejo oculomotor, desviación de los ojitos, estrabismo, inflamación de los párpados, descartamos que no sea infección, ¿no? Y que veamos proptosis, un ojito más grande que el otro. Evitemos que ya llegue el niño con ceguera, con una proptosis más marcada, ¿no? O con cefalea o irritabilidad, que nos indicaría que ya ha afectado a nivel del sistema nervioso central. ¿Para qué es importante que ustedes sepan hacer el test de reflejo de ojo rojo? ¿Ya? Es un test para una detección precoz de anomalías de la visión. El procedimiento en que consiste: se oscurece el consultorio, más o menos unos 75 centímetros de distancia con el bebé, a la misma altura del paciente, se alumbra el oftalmoscopio en 0 dioptrías, alumbramos el rostro del bebé con la luz y tenemos que ver esto. Si el reflejo del ojo rojo es simétrico, están permeables todas las estructuras. Nos llama la atención si presentamos un ojo rojo que no está permeable como en este, ¿no? Que no ha marcado el ojito rojo, o este que ya nos está indicando que tiene una estructura que esté evitando, ¿no? Esto es lo básico que ustedes deberían hacer como primer nivel cuando estén en sus centros de salud, ¿ya? Y lo derivan al pediatra o al oftalmólogo para que le haga el fondo de ojo. El diagnóstico es básico: historia clínica, si tiene estrabismo. Entonces, también vienen algunos papás un poco intensos que les toman fotos a los bebés y ahí se nota, ¿no?, el rojito. Si notan una mancha, lo quieren ver, ¿no? En el laboratorio es un tanto, básicamente hacer el fondo de ojo. Como se asocia a tantos virus, adenovirus, también se ha asociado un poco a toxo, pedirle como tal serología para toxoplasma. Se puede hacer una ecografía, una tomografía y una resonancia para más o menos valorar cuánta afectación tiene. Tratamiento en estadios iniciales: solo es cirugía, y es cirugía láser, digamos, y puede ser viable ese ojito. En casos más avanzados requieren quimioterapia, radioterapia, enucleación del ojito. Entonces hay que evitar eso. ¿Qué otro tumor más tenemos? El hepatoblastoma, ¿no? Es un tumor abdominal. ¿Cuál es la incidencia? Más o menos se dice que los tumores hepáticos corresponden al 1.1% de todas las neoplasias sólidas malignas, es el hepatoblastoma. 80% de todas las neoplasias hepáticas, 91% ocurre en niños menores de 5 años, la tasa de incidencia de 0.6 a 1.2 millones. ¿Qué afecta? Afecta más a varones. La edad media de diagnóstico: 16 a 19 meses. De la misma manera, aquí están otra vez los factores predisponentes que hemos visto, ¿no? Trisomía 18, poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Beckwith-Wiedemann, ¿no? Generalmente estos dos principales podemos hacer un cribado, un screening en este tipo de pacientes. Cada 6 semanas a 12 semanas se les realiza una ecografía abdominal para intentar detectar de manera precoz cuando el tumor sea muy chiquito, como solo para que sea resección quirúrgica. Pero existen factores ambientales como la prematuridad, uso de anticonceptivos orales de las madres, exposición del padre a metal, pintura, petróleo, tabaco. Entonces hay que ver. Esto está interesante porque ser prematuro también nos genera un riesgo de desarrollar hepatoblastoma. Si el bebé pesa menos de 1000 gramos, tiene 15.6 veces más riesgo de desarrollar un hepatoblastoma. Entonces, en los neonatos habría que hacerles un screening.
Este síndrome de Becklin-Wiedemann, que se caracteriza es un sobrecrecimiento. En un lado han notado las piernitas, un lado está más grande que el otro. Entonces, específicamente, también tiene nefalocel, hemoglosia y hipoglucemia durante la etapa neonatal. Pero si viene un niño con una hipertrofia en algún lado de las extremidades, ustedes le pueden salvar la vida, yo creo, si los mandan de manera oportuna que se hagan sus controles con ecografías abdominales para evitar el riesgo de hepatoblastoma. En otros países se hace eso, ¿no? Porque no se baja. Clínicamente es fácil, son niños panzoncitos, bien panzones, y que notan una masa abdominal palpable, pero el niño está como si nada asintomático. Cuando la masa es muy grande, puede llegar a afectar que puede estar constipados, alteraciones para orinar, puede llegar a presentar ictericia, osteopenia, y pues si son muy avanzados, puede llegar a afectar este tumor a nivel de los pulmones, puede llegar a provocar metástasis, pero hay que evitar eso. Siempre revisarle bien la pancita del bebé. Pero tampoco no pensar que todo panzón es desnutrido, porque todo panzón podría tener un tumor. ¿Ya? ¿Qué es lo básico que deberíamos hacer? El examen físico, ver estos síndromes que nos predispongan, tomarles un hemograma, función hepática, bilirrubinas transaminasas. Y lo bueno de los tumores hepáticos es que tienen marcadores tumorales que nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico. Alfa-fetoproteína y gonadotropina por unidad. A niños mayores de 4 años deberíamos hacerles a su vez hepatitis B y C, porque ese podría ser el germen causante de la patogénesis del hepatoblastoma, si fuera en ese grupo etario. Lo básico, una ecografía, que es un estudio sin radiación, que vemos una masa abdominal que compromete el hígado, ¿no? Vemos aquí la masita y vemos por el estudio de una tomografía de la masa, ¿no? Existe también su clasificación, dependiendo a cuántos glóbulos afecta o segmentos afecta el hígado, pero creo que no es tan importante para ustedes porque no van a ser oncólogos. Entonces, tratamiento y cirugía, quimioterapia y en estadios muy avanzados pueden requerir los pacientes un trasplante hepático. Tumor de Wilms, que es otro tumor más frecuente que afecta a nivel del riñoncito. Es la quinta neoplasia más frecuente, más o menos tiene una frecuencia del 6%, incidencia de 5 a 7.8 casos por millón de pacientes. Afecta más a los de la raza negrita y la edad menos de 7 años y tiene otro pico entre los 2 y 3 años. ¿Cómo hago el diagnóstico? Igual una masa abdominal más del 75%, puede estar asintomático. Dependiendo del tamaño de la masa puede llegar a afectar la funcionalidad del riñón, puede llegar a provocar hematuria, hipertensión arterial o quiebre. No está de más pedirles una ecografía abdominal si encuentran algo anormal en la pancita, ver si esa masita es dependiente de hígado o es dependiente del riñón, y ya con eso lo salvan. Diagnóstico, historia clínica, examen físico, gabinete, una simple ecografía, una tomografía para delimitar el tumor y básicamente es para hacer el abordaje quirúrgico, estudios complementarios, función hepática, función renal, un hemograma, ver que no tenga comprometido guanines o otras citopenias, la biopsia, pero más que la biopsia el tratamiento es quirúrgico, con que el cirujano logre extirpar todo el tumor sin romper la cápsula, porque si rompe la cápsula puede diseminar las células, entonces a veces solo es quirúrgico y no necesitan quimioterapia. Si se rompe la cápsula o no se ha logrado extirpar todo el tumor, requieren quimioterapia, pero tiene muy buena supervivencia Wilms. Entonces, ven la masa, ¿no? Nos llama la atención. Entonces, todo niño panzón tiene una ecografía, ¿no? Hay que ver la estadificación dependiendo qué segmento ocupa, más. Y el tratamiento quimio radio o solo cirugía. Otro tumor importante que hemos visto son los tumores óseos, que es más frecuente en los adolescentes, ¿no? ¿Cómo sería nuestra aproximación?
aproximación diagnóstica de estos tumores óseos. Una anamnesis y exploración física, ver cómo es el dolor, si provoca impotencia funcional, ¿no? Si ha tenido una fractura, pero no está asociado a un traumatismo, ni a fuerza, nada. Lo básico, una radiografía. Dentro de los tumores óseos, ¿cuál es el más frecuente? Es el osteosarcoma, que es un tumor primario de hueso en desarrollo causado por una proliferación de células mesenquimales malignas, característicamente que producen el tejido osteoide inmaduro. En cuanto a la epidemiología, es más frecuente entre los 3 y 17 años. Más o menos un pico a 13 años a las niñas y 15 a 17 años en los niños. La mayor parte de los tumores en cuanto a predisposición de sexo afecta más a los niños. En cuanto a la localización, me tiene que llamar la atención siempre ver el tema de fémur distal y tibia proximal, porque nos afecta en el 50%, húmero 15%, pelvis 12%, ¿no? Mandíbula, cabeza. ¿Qué es lo malo del osteosarcoma? Que sí se puede hacer el diagnóstico, pero el tratamiento es un poco más radical, porque tienes que amputarse. Y generalmente si no hacen eso, metastatizan, ¿no? Entonces la supervivencia es muy baja. ¿Qué datos nos tienen que llamar la atención? Dolor, ¿no? Si presenta el niño dolor, tiene fracturas patológicas, tiene aumento de volumen, ¿no? Ya esto ya no debe de perderse. El 80% presenta dolor como síntoma más común. Despierta el niño por las noches y este dolor le impide realizar sus actividades diarias. Este aumento de volumen provoca limitación en los movimientos y es principalmente en huesos largos. Entonces, ¿cómo podemos hacer un diagnóstico? Una radiografía que es muy invasiva, barata, rápida y no. Entonces, ¿qué debemos ver? Principalmente, miren, osteosarcoma nos va a llegar a afectar metástasis. Entonces hay que ver bien básicamente el tema de la ubicación de las lesiones. Si está a nivel de metáfisis, puede ser un osteosarcoma. Si está a nivel de diáfisis, puede ser un sarcoma de Ewing, un linfoma, ¿no? Condrosarcomas, otros tumores que no son tan malignos como el osteosarcoma. Aquí están las típicas imágenes, ¿no? Como el rayito de sol, aquí pensaremos sarcoma, metástasis y condrosarcomas. Una imagen en peine, puede ser una talasemia, un síndrome linfagocítico también que afecta una histiocytosis, el triángulo de Kottmann, osteosarcoma, osteomielitis, ¿no? Si vemos estas imágenes o este tipo de lesiones, nos tiene que llamar la atención de referir. Peine, en sol naciente, en las capas de cebolla. ¿No? Sol naciente, osteosarcoma. Las capas de cebolla, sarcoma de Ewing. Kottmann, también osteosarcoma. Tratamiento es quimioterapia neoadyuvante, dependiendo, a veces se les puede dar directamente quimio para reducir el tumor y ayudar a limitar qué segmentos o dónde va a ser la amputación. La mayor parte de estos pacientes sí terminan en la amputación y es lo ideal, ¿no? Por más que queramos preservarle la articulación o el hueso, si no se realiza la amputación, tienden a metastatizar. Igual, aunque se amputen, también tienden a metastatizar. El tratamiento es cirugía y quimioterapia. Como es tan agresiva, necesita quimioterapia muy intensa. Metrotexates a 12 gramos. Ahora, con todo lo que hemos visto, vamos a ver si me han prestado atención. Entonces, un niño de 4 años que despierta de dolor y todos los días despierta enojado, ¿no? Entonces, ya que despierta por el dolor, es una cefalea con banderas rojas que les tiene que llamar la atención, ¿no? Entonces, deberíamos referirlo al pediatra o referirlo al neurólogo para ver por qué es la cefalea, ¿no?
¿no? Es una cefalea holocraniana. Pero pues no hicimos esa referencia, ya pasó 3 o 4 semanas y el paciente empieza a presentar alteración en la marcha, tiene afasia, ¿no? Y empieza a vomitar. Entonces, ¿qué puede ser? Un tumor del sistema nervioso central, por la ataxia, que está a nivel de cerebelo, que hemos visto que es la más frecuente. ¿Los tienes? ¿Sí? Es un niño de 6 años que acude por un movimiento anormal a nivel de los ojitos. Entonces estamos haciendo el examen físico y notamos que tiene estrabismo, ¿no? Entonces todo estrabismo se tiene que llamar la atención. Sí, digamos, ¿no? Podríamos descartarle si le hacemos el test de ojo rojo, digamos, ¿no? O si no, también podremos tomar una foto con flash y ver si salen los puntitos rojos. Es otra manera. Entonces le hacemos el test, le hacen fondo de ojo y en el fondo de ojo sí se nota, ¿no? La opacidad. Entonces lo ideal es mandarlos así, ¿no? Para que por lo menos con un poco de cirugía o quimio se dé tratamiento y se intente preservar ese ojito. Y evitar que lleguen ya directamente así, que ya les está diciendo que es un retino o puede ser otra cosa, ¿no? Ahora vemos un adolescente de 14 años que viene por dolor a nivel de la rodilla derecha. Entonces en todo adolescente, aunque sean intensos, prefieran para valorar, pidan una radiografía de 2 estados. Entonces si me refiere por dolor, ya 14 años, puede ser ya dolor de crecimiento, como un 15-20%. Pero hemos visto que es más frecuente los tumores óseos, principalmente en adolescentes y en varones a partir de los 15 años. Le pedimos una radiografía de huesos largos y efectivamente no tenemos estas lesiones físicas. Es un estudio más imagen para notar el tumor, ¿no? Entonces ahí, ideal aunque más, podría ser que solo necesite la amputación de esta extremidad, ¿no? Y se dé la quimio, a evitar que tenga metástasis a nivel pulmonar, ¿verdad? ¿Para qué mensajes tiene que llevarse a su casa? Que el cáncer es la principal causa de mortalidad por enfermedad a partir del año de vida. Los puntos o los datos clave es que cada año se diagnostican más o menos 274.000 niños por cáncer. En América Latina y el Caribe, 300.000 niños y niñas padecen cáncer. De estos, 10.000 van a fallecer por esta patología. En pediatría, por frecuencia es primero leucemias, tumores del sistema nervioso central, linfomas y tumores sólidos. Una detección precoz nos indica que no existe una prevención, es decir, que no existe un test de cribado como para hipotiroidismo congénito, también que es la prueba del talón, no existe ese tipo de test, ¿no? Pero si ustedes se alertan con los datos de alarma, cefalea, masas abdominales, manchas en los ojos, alguna alteración en el hemograma, se puede referir de manera oportuna. Para mejorar nuestra supervivencia, que sea un 80% versus un 20%. ¿Por qué mueren los niños? Por falta de diagnóstico, por diagnósticos incorrectos, tardíos y por abandono. Entonces, para eso, estar pendientes de los ojos, de los datos de alarma, ¿verdad? Y eso sería todo.